Hola, pues nada, arrancamos que el tiempo lo tenemos bastante justo y bueno, queremos dejar tiempo para las preguntas finales, ¿vale? Buenos días a todos. En nombre de Inicon os damos la bienvenida a este webinar sobre la NIS2 y estamos muy contentos de poder compartir con todos vosotros pues información y conocimiento sobre este tema tan importante que bueno, pues que aplica a muchísimas empresas, a todos los sectores y a todos los tipos de empresas, medianas y grandes. Y bueno, pues compartir, digamos, esta información y conocimiento sobre este tema y que, bueno, pues que haya tenido tan buena acogida, porque, bueno, pues estamos alrededor de unos 60 clientes, ¿vale? Mi nombre es Loli Lloret, directora de Desarrollo de Negocio de Infraestructuras de Nicom y seré la moderadora en este evento, ¿vale? Para ayudaros a entender mejor la NIS2 y sus implicaciones, vamos a contar con dos expertos en el área de ciberseguridad. El webinar constará de dos sesiones. La primera a cargo de Javier San José, que está en mi equipo de trabajo en Inicon y que realizará pues toda la parte más técnica de qué es, cómo afecta, cómo desde Icon os podemos ayudar en todo este tema. Y la segunda a cargo de Mateo Madariaga, que viene de nuestro partner Kaspersky, que explicará las soluciones que dan respuesta a los requerimientos de la normativa. Las dudas y preguntas que podamos tener las podemos ir registrando, escribiendo en el chat que hemos habilitado, que es de PIR, que lo tenéis ahí arriba, que son de preguntas y respuestas, ¿vale? Y que se resolverán al final de las dos ponencias, pues para no interrumpir para no interrumpir la marcha, ¿vale? Y sin más dilación, pues te cedo la palabra a Javier San José. Vale, gracias Loli, se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, buenos días a todos. Como decía Loli, agradeceros en primer lugar que saquéis tiempo para estar con nosotros durante este rato en el que intentaremos esclarecer aquellas dudas que pueden surgir sobre la directiva NIS2, a qué obliga, a qué implica, y junto con Kaspersky en la segunda parte saber de qué forma poder dar solución a esta directiva que nos plantean. Vale, voy a ir admitiendo a la gente que siga entrando. Vale. Esta directiva surge como una necesidad de armonizar las diferentes normativas a nivel europeo mediante un nuevo marco normativo de medidas destinadas a garantizar un alto nivel de seguridad y para actualizar y fortalecer las medidas establecidas en la ya obsoleta NIS1. Esta directiva amplía el ámbito de aplicación a entidades consideradas como críticas o esenciales en función del grado de criticidad de sus sectores, de su tamaño o del tipo de servicio prestado. Además, se añaden algunos requisitos nuevos de seguridad, como son el proceso de notificación de incidentes, la seguridad en la cadena de suministro, tan de moda en las noticias estos días por diferentes hackeos, y también refuerza y obliga al intercambio de información sobre incidentes y la divulgación de vulnerabilidades. Vale. Esta agenda establece una serie de hitos para que los Estados miembros publiquen y adopten las medidas necesarias que den cumplimiento a lo establecido en esta directiva para el 17 de octubre. Antes comentaba que esta directiva reforzaba el intercambio de información sobre incidentes y la divulgación de vulnerabilidades. Para ello se requiere de una mayor cooperación entre las autoridades europeas y de ello nació la red EU Ciclone, que ya se puso en marcha en el 2020 y que da apoyo a la coordinación en la gestión de ciberataques de gran impacto. Vale, ¿cuáles son al final los objetivos de esta directiva? En primer lugar, como decía antes, la de armonizar las diferentes normativas que había en cada uno de los estados, de tal forma que todos tendrán que cumplir con las mismas obligaciones. En segundo lugar, establece un listado mínimo de medidas técnicas, operativas y de organización
para gestionar los riesgos de seguridad. Se incluye también la obligatoriedad y los tiempos estipulados en caso de un incidente. Por ejemplo, se ha de comunicar, en caso de un incidente, se ha de comunicar una alerta temprana en las primeras 24 horas desde el conocimiento del mismo. Antes de las 72 horas se debe enviar una notificación del incidente actualizando la alerta, incluyendo una evaluación inicial en la que se indique su gravedad o el impacto, y finalmente un informe completo un mes después de esa primera notificación del incidente. En tercer lugar, y debido a la frecuencia e importancia de los incidentes provocados por ciberataques dirigidos a los proveedores, las entidades en el ámbito de esta NIS2 deben evaluar y tener en cuenta la calidad general de los servicios que estos contraten. Es decir, todas las empresas, aquellas que pertenezcan a la cadena de suministro, también se verán afectadas. Cuarto, como veremos después, aplica tanto a medianas como a grandes empresas, ya sean públicas o privadas, y de los sectores de alta criticidad y otros sectores importantes que iremos comentando en las siguientes slides. Quinto, ¿cuándo? La directiva debe estar traspuesta a la legislación nacional a más tardar el 17 de octubre de este año, y con fecha límite de 17 de enero del 2025, los Estados miembros deberán haber comunicado el régimen sancionador aplicable por incumplimiento. Y para el 17 de abril del 2025, cada Estado deberá haber elaborado una lista de entidades esenciales o críticas e importantes a las que se va a aplicar esta directiva. Por último, sexto, las sanciones. Los Estados miembros pueden imponer sanciones administrativas a las entidades que incumplan con los requisitos de esta directiva. Por ejemplo, en cuantías se establecen unos mínimos de 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual total para las entidades esenciales, y de hasta 7 millones de euros o un 1,4% de la facturación anual en caso de ser una entidad importante. Vale. Ahora, vale. Esta nueva directiva aplica tanto a entidades privadas como públicas, que decía antes, y que se consideren tanto críticas como esenciales. Aplica a un total de 18 sectores, las cuales se dividen en 2 anexos según su actividad. Este cumplimiento es independiente del tamaño de la organización, ya que una empresa pequeña que se considere proveedora de una esencial también se le va a aplicar esta directiva. Por lo tanto, y aunque en teoría y de forma literal se pide que tenga un mínimo de 50 empleados o un volumen concreto de negocio, otras empresas de menor tamaño también se van a ver afectadas. Además, se extiende la seguridad no solo a la parte de IT, sino también a la parte operacional, que generalmente es la más descuidada, y es aquí donde podemos ayudar a mejorar esa seguridad. La NIS2 no exige la implementación de la norma ISO 27001, sin embargo sí menciona la serie 27000 en el preámbulo como una forma de implementar medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad. Si comparamos la NIS2, por ejemplo, con la 27001, está claro que la 27001 proporciona un excelente marco de entrada para cumplir las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad que impone esta NIS2. Vale, esta directiva divide en dos las organizaciones afectadas. Son organizaciones cuya interrupción podría tener un impacto significativo en el funcionamiento de la economía o de la sociedad. Las divide entre las de alta criticidad, que son las que aparecen aquí en esta slide, que son energía, electricidad, calefacción, crudo, gas e hidrógeno, el transporte aéreo, la banca, sector sanitario, agua potable y residuales, infraestructura digital, gestión de servicios de IT, espacio y administraciones públicas a escala central y regional, excluyendo el Poder Judicial, los parlamentos y los bancos centrales. Vale, en este segundo anexo se añaden otros 7 sectores que se consideran como críticos, como tal, pero cuya interrupción podría tener un impacto importante, pero menos grave que las entidades esenciales. Son esos 7 que aparecen aquí: investigación, química, alimentación, servicios postales, proveedores digitales, fabricación y gestión de residuos.
En estos dos anexos se habla de los sectores implicados, pero hay que dar también una importancia a la cadena de suministro. Esta directiva requiere también conocer el nivel de seguridad de sus proveedores y las medidas, las medidas de seguridad que adoptan. Eh, También dentro de la ciberseguridad, la 27001 que decía antes regula la parte de IT, pero dentro de OT, de la parte operacional, es la 62443 la que proporciona un enfoque dentro del control industrial. Aquellos que tengan ya la 27001, por supuesto, tendrán ya un buen camino recorrido, pero aquellos que no tengan esa norma 62443 en la parte de OT, y que es la gran desconocida, la que nadie tiene, pues tendrán que un poco ponerse las pilas y a trabajar en ello. Vale. ¿Cuál es el nivel de madurez de seguridad de su organización? ¿O qué lagunas existen en lo que respecta al cumplimiento de la NIS 2 y qué pasos son necesarios para salvarlas? Estas son algunas de las cuestiones que desde Indicom y Kaspersky vamos a ayudar a dar solución a varios puntos esenciales requeridos de esta directiva. Podemos crear una hoja de ruta concreta y a medida de cada organización hacia ese cumplimiento. Tenemos varios equipos destinados y preparados para resolver la mayoría de los puntos técnicos requeridos por esta NIS 2. Por ejemplo, son los 6 que enumero aquí. Una evaluación de riesgos completa que identifique y evalúe los riesgos de seguridad y que permita establecer medidas adecuadas para su mitigación, que sería el punto 1. El punto 2, soluciones de seguridad física y digital para proteger las infraestructuras críticas mediante autenticación y autorización basadas en el principio de menor privilegio, además de desarrollar y mejorar procedimientos de detección, reporte y respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo la recuperación de operaciones. En tercer lugar, los programas de capacitación para empleados que ayuden a concienciar y prevenir ataques, así como realizar simulacros y pruebas periódicas de respuesta a incidentes para mejorar la preparación del personal. En cuarto lugar, una de las novedades de esta directiva es el artículo 23, que implica qué procedimientos de notificación mediante mecanismos claros y eficientes y total transparencia debemos tener con los stakeholders. Recordamos así brevemente: 24 horas para la primera notificación en caso de un ciberincidente, un primer informe en 72 horas y un informe completo en el plazo de un mes tras esa primera notificación. Vale, en quinto lugar, auditorías internas y externas, así como evaluaciones de penetración para identificar posibles vulnerabilidades. En sexto lugar, una revisión legal continua, continua, vigilando los requisitos legales y regulatorios para asegurar que todas las actividades de ciberseguridad estén acordes con la ley y las regulaciones aplicables. En este sentido, cabe mencionar que hay regiones o comunidades autónomas que ya están ayudando a las empresas a afrontar inversiones en ciberseguridad, como son, por ejemplo, en Euskadi, las ayudas que ofrece la SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que va a conceder a todo tipo de empresas ubicadas en ese territorio y por una cuantía de 3,5 millones, si no me equivoco, 3,5 millones de euros, de tal manera que cada empresa podrá recibir hasta 23.000 euros en ayudas a fondo perdido para impulsar proyectos que contribuyan a incrementar ese nivel de ciberseguridad en la empresa. Creo que Castilla y León también se va a sumar a estas ayudas. Vale, y por último, comentar que en Indicom disponemos de las certificaciones más importantes para dar un servicio de alta calidad, desde la gestión de proyectos, pasando por la gestión de servicios, hasta la 27001 y un esquema, un NS alto, así como certificaciones transversales como puede ser la 9001 de calidad, de gestión ambiental, la 14001, pasando por la seguridad en el trabajo y el sistema de gestión energética, la ISO 50001, perdón. Y bueno, por mi parte he terminado en 15 minutos. Le doy paso a Mateo, que nos va a explicar cómo Kaspersky puede dar respuesta a estos requerimientos de la directiva, que va a obligar tanto a directivos como a empleados a tomar conciencia de la importancia de la ciberseguridad y evitar incidentes que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio. Cuando quieras, Mateo, por mi parte. Pues nada, por empezar, os voy a comentar cómo podemos protegernos de manera eficaz, ¿vale?
En primer lugar, comentar que el modelo tradicional del firewall y del antivirus no es suficiente, ¿vale? Al final hablamos de entornos críticos con requerimientos de alta disponibilidad, requerimientos de continuidad, producción crítica como tal, que puede tener un grave impacto no solo a nivel de continuidad de negocio, sino también a nivel medioambiental y demás. Y por ello, proteger con soluciones básicas tradicionales, como puede ser un firewall, un antivirus, no es suficiente. Además, con el contexto del ANIS 2, que ya nos piden pues, esa capacidad de detección temprana, esa capacidad de análisis y demás, necesitamos soluciones que sean un poquito más avanzadas, ¿vale? Que nos permitan tirar del hilo, que nos den contexto, que nos permitan ejecutar pues, ciertas medidas de respuesta para eliminar aquella amenaza y poder pues, mantener esa continuidad de negocio, ¿vale? ¿Por qué estos entornos, pues, eso, son cada vez más críticos, ¿no? Y son tan desprotegidos? Pues al final, bueno, encontramos que hay nuevas regulaciones y nuevas directivas que antes no eran de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces al final la gente se centraba mucho en la parte IT, que es donde principalmente pueden venir esos ataques. Pero ahora, pues eso, con la NIS 2, con el NS y otro tipo de regulaciones o directivas, pues ya estamos obligados a cumplir y encima no solo obligados, sino que nos sancionan también, ¿no? Al final hablamos de que el mundo T es un océano de riesgos y de vulnerabilidades, pues ya sea por la cantidad de dispositivos legacy que encontramos, ¿no? Sistemas que están discontinuados, sistemas que son inseguros por defecto. Hablamos de una convergencia entre los entornos IT o T, en el que ya conectamos directamente sistemas de control, conectamos el MES, el MOM con, por ejemplo, plataformas tipo RPs, ¿no? Entonces ya hay una comunicación directa entre IT o T. También hablamos de iniciativas de valorización del dato, de Big Data, de Cloud, accesos remotos y demás, ¿no? Y esto al final, pues sí que es verdad que nos da más eficiencia, pero también nos presenta más superficie de ataque, ¿vale? También otro de los principales problemas de estos entornos es que la ciberseguridad OT, la ciberseguridad industrial, queda un poco en el limbo, ¿no? Porque al final disponemos de equipos de ciberseguridad que no suelen ser expertos en processing control y tampoco en ingeniería. Entonces, no sabemos muy bien en quién queda, en quién cae esta responsabilidad o este marrón de la ciberseguridad industrial, ¿no? También hablamos de que estos entornos son cada vez más atractivos para los delincuentes. Los delincuentes no son tontos, saben que estos entornos son críticos, que las empresas dependen de la producción, que van a pagar muy rápido en caso de hacer algún tipo de ataque tipo ransomware o de extorsión. Y por ello, pues al final están poniendo mucho foco, ¿no? Como estamos viendo recientemente en las noticias, ¿no? Ataques a infraestructuras críticas, ayuntamientos y demás. También decir que los ataques son cada vez más sofisticados. Como bien he dicho antes, el firewall y el antivirus no es suficiente. Hay veces que los ataques directamente vienen a través de explotación de vulnerabilidades, escala de privilegios. Hay veces que el malware es incluso el último trigger, ¿vale? La última etapa en el ataque. Entonces, como bien he dicho, necesitamos soluciones que nos permitan detectar pues, de una forma más avanzada, ¿vale? ¿Qué recomendaciones, así a grosso modo, proponemos? Pues, en primer lugar, hay que implementar soluciones que sean específicas y que se hayan diseñado específicamente para entornos industriales. No vale con implementar soluciones de IT, porque ya sabemos que los requerimientos de esos entornos son distintos. Hay procesos que no pueden parar, hay, como bien he dicho, muchos sistemas legacy y las soluciones de hoy en día, las tradicionales de IT, no son compatibles y demás, ¿no? También necesitamos identificar esas vulnerabilidades y riesgos asociados a los equipos, a la red, al software, a todas las capas y a poder ser de forma continua. No nos basta con hacer de vez en cuando pues, unas auditorías, unos levantamientos de situación y tener esa identificación de activos y, por ejemplo, vulnerabilidades asociadas a un sistema operativo. Hay que ir mucho más allá. Hay que ir hacia vulnerabilidades a nivel de software, a nivel de errores de configuración y demás, porque ahí es donde vienen la gran mayoría de ataques. También es muy importante monitorizar la red y los equipos de forma continua. Hay que tener una visibilidad completa. Y si esto no se puede hacer de forma interna, es recomendable que se haga con un partner tipo Ignicom que pueda dar esos servicios gestionados por encima, esa capa de monitorización, de gestión de consolas o incluso, si es posible, tener un SOC 24/7. También hay que implementar soluciones que se integren, que se hablen entre ellas y que nos permitan centralizar la gestión, ¿vale? Al final, montar ese Frankenstein de múltiples soluciones que son parciales, que no se hablan entre sí, tener múltiples pantallas, tener a los equipos formados en todas estas soluciones, es algo muy complicado, ¿vale? Aparte de que los recursos suelen ser muy limitados y más si hablamos de recursos especializados en ciberseguridad industrial. También hay que proteger de la forma menos intrusiva posible. Hay que implementar soluciones que operen de forma más pasiva, que tengan esa capacidad de no solo bloquear, sino de alertarnos. Como bien he dicho antes, hay procesos que no pueden parar. Entonces necesitamos un enfoque menos intrusivo, ¿vale? También otro tema muy importante es hacer uso de inteligencia de amenazas para entornos industriales. Esto es algo que
estamos viendo que se hace muy poco y hay que conocer a los malos, hay que conocer al enemigo, hay que conocer su modus operandi, sus motivaciones, cuáles son sus tácticas, técnicas y procedimientos. Si conocemos cómo actúan, pues nos podemos anticipar un poco, ¿vale? Siempre es verdad que en la carrera estamos por detrás de los malos, pero aunque sea estar lo más cercano a ellos posibles, ¿no? Para poder anticiparnos. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar desde Kaspersky y Nikon? Aquí, en primer lugar, me gustaría... Uy, que se me ha ido. Me gustaría presentaros nuestro enfoque holístico, ¿vale? Porque al final nosotros disponemos de un ecosistema de soluciones y de servicios que aportan valor en todas las fases de la hoja de ruta y que están orientadas también a las distintas capas de negocio. Hoy sí que es verdad que me gustaría centrarlo más en toda la parte de ciberseguridad industrial, como bien hemos dicho antes, es la gran pata desprotegida, ¿vale? Pero que sepáis que Kaspersky al final dispone de un ecosistema completo, tanto para proteger la parte IT como para proteger la parte OT, dispone de servicios y dispone de un montón de soluciones como tal, ¿vale? Si nos centramos un poco en lo que pide la NIS 2, ¿no? En esas medidas y cómo podemos nosotros ayudar al cumplimiento de varias de las medidas en conjunto con INICOM y con nuestro enfoque, pues al final podemos cubrir, por ejemplo, la parte de concienciación y formación, ¿vale? Ahí tenemos distintos tipos de concienciación y de formación, algunas más específicas, algunas orientadas a la parte de ciberseguridad industrial, otras más genéricas, y están orientadas a distintos tipos de perfiles, tanto los ejecutivos como la gente de IT, la gente de OT y cualquier persona que interactúe con tecnología en el día a día. En esta parte sí que me gustaría destacar un juego que no están solicitando mucho, que es básicamente un juego de simulación de ataques por equipos, ¿vale? Los equipos tienen que responder de una forma eficiente y se van presentando ante situaciones de ciberriesgo y tienen que responder, como bien he dicho, de una forma activa y reactiva también, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo respondan, al final se desencadena un incidente de mayor o menor magnitud, los equipos van sumando una puntuación, por así decirlo, y es una forma muy dinámica, muy interactiva de responder, de enfrentarse ante estas situaciones de ciberriesgo y de ver cómo deficiente es nuestra respuesta. También hablamos, por ejemplo, de la parte de análisis de riesgos, que esto lo proporcionaría INICOM, y también se apoyarían, por ejemplo, en nuestra tecnología, ¿no? Para toda esa parte de identificación de riesgos, vulnerabilidades y demás. También podemos cubrir toda esa parte de auditorías iniciales o levantamiento de situación, apoyados obviamente en nuestra tecnología, para obtener esa primera visibilidad y siempre con el contexto de INICOM, ¿vale? Como empresa que conocería vuestra infraestructura y que le puede dar contexto a todos los descubrimientos que proporciona nuestra herramienta. Otro de los pilares principales de la NIS 2, la parte de gestión de incidentes, ¿no? Esa capacidad de detectar y de responder de forma temprana y de forma eficaz. Y esto lo podemos hacer gracias a nuestra tecnología y obviamente gracias a los servicios gestionados que proporciona INICOM, ya sea los servicios de monitorización, de gestión de consolas o incluso el servicio de SOC 24/7 que pueden ofrecer. También hablamos de las soluciones, ¿no? Para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas. Aquí tenemos múltiples soluciones, tanto para la parte OT, nuestra plataforma XDR, tenemos soluciones a nivel de red para una conectividad segura, como nuestros gateways IoT. También tenemos la nueva línea de productos SD-WAN que hemos lanzado, Thin Clients, etcétera, más luego todas las soluciones de IT y que hablamos de EDRs, XDRs y demás. Estas siglas que utilizamos los fabricantes. Otro tema muy importante es esa parte de gestión de vulnerabilidades, gestión de riesgos, ¿no? Tanto a nivel de IT como incluso en los propios sistemas de control industrial, ¿vale? Que ahí es donde más vulnerabilidades suele haber y donde menos gestión de estas vulnerabilidades hay. También hablamos de la evaluación de la efectividad de las medidas, ¿no? De seguridad que se van implementando. Esto obviamente se puede hacer a través de auditorías periódicas que hacemos con INICOM, como bien he dicho, que se apoyan en nuestra tecnología. También podemos ofrecer servicios más avanzados de pentesting, ya analizando, pues, por ejemplo, sistemas de control industrial específicos, analizando software, analizando la red, la wifi, etcétera, ¿no? Podemos ir a todas las capas, tanto a nivel de IT como a nivel de OT. Y luego también, por último, pues esa parte, ¿no? Que hablan de seguridad de la cadena de suministro, que al final, gracias a una visibilidad completa que proporcionamos nosotros con nuestra tecnología, más esa capa de visibilidad que proporciona INICOM, en conjunto con la protección avanzada y detección avanzada que proporcionan nuestras soluciones, pues también nos podemos proteger frente a ataques que nos puedan venir de la cadena de suministro, ¿vale? Centrándome un poco en nuestra plataforma, en nuestra tecnología y cómo ayuda con el cumplimiento de la NIS 2, porque al final es una plataforma muy completa que sí que es verdad que aporta en varias de las medidas o de los artículos de la directiva. A ver, que se me ha ido. Hablamos de una plataforma XDR. XDR es detección y respuesta extendida.
a distintos vectores de ataque, ¿vale? Esta plataforma se compone de dos elementos, un elemento de red que analiza el tráfico de red, es una herramienta de detección de intrusiones, y luego tenemos otro elemento a nivel de nodos, a nivel de equipo final, que sería una herramienta de detección y respuesta a nivel de endpoint, lo que llamaríamos un EDR. Las soluciones pueden funcionar de forma independiente, ¿vale? Por ejemplo, una empresa que no tenga la capacidad de gestionar, por ejemplo, un IDS, una plataforma de visibilidad y monitorización, puede empezar, por ejemplo, protegiendo los nodos críticos, que al final es donde más daño van a hacer los atacantes. También podemos implementar únicamente la pata de visibilidad y monitorización, ¿vale? Y podemos convivir incluso con otras soluciones y nos podemos integrar con ellas porque al final disponemos de una API y también de distintos mecanismos de integración nativa con algunos fabricantes, ¿vale? Sí que es verdad que cuando integramos las dos soluciones, cuando se hablan entre ellas, pues al final estamos enviando telemetría, tenemos información mucho más enriquecida acerca de los activos, acerca de los riesgos, una gestión centralizada y desde una única interfaz esa capacidad de detectar, de tener contexto de todo lo que está pasando y poder responder. Muy importante, ¿vale? Porque por lo general vemos que en el mercado hay soluciones parciales, soluciones que solo hacen la parte de IDS, solo detectan de forma pasiva, pero claro, si detectamos algo no podemos responder, porque nos falta ese otro agente, ese otro elemento que se instala en el nodo y que es donde más daño van a hacer los atacantes, como bien he dicho antes, ¿vale? Centrándonos en las dos tecnologías de la plataforma, primero voy a hablaros de la parte de red y cómo ayuda esta solución con el cumplimiento de la NIS 2. En primer lugar, ayuda con el principal punto, ¿no? del implementar soluciones para el desarrollo, adquisición y mantenimiento de los sistemas, ¿no? Hay que implementar soluciones de protección y de detección. Entonces, en este caso tenemos una herramienta que nos está analizando el tráfico de red. Esta herramienta nos da visibilidad completa a nivel de activos, a nivel de vulnerabilidades, a nivel de riesgos. Entonces podemos tener un buen inventario, un inventario detallado, un inventario vivo, dinámico, no el típico Excel que se hace a manubrio, que eso no nos sirve para nada, sobre todo si queremos hacer una buena gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Como bien he dicho, tenemos esa visibilidad de los riesgos asociados a esos activos, asociados también a las comunicaciones, asociados incluso a errores de configuración. Entonces podríamos tener toda esa pata de gestión de riesgos y de vulnerabilidades. Y luego, una vez obtenemos esta visibilidad, la herramienta pasaría a la siguiente pata, por así decirlo, que es la parte de detección y la parte de monitorización, ¿vale? Al final esta pata se centra mucho en garantizar la integridad tanto a nivel de red, a nivel de la red OT, como incluso a nivel del proceso, ¿vale? Que no nos corrompan los controladores, que no cambien los programas, que no modifiquen las variables de proceso, que no nos hagan ningún tipo de sabotaje, ¿vale? Entonces, de esta forma, también estamos protegiéndonos e implementando soluciones para que esos sistemas se desarrollen y se mantengan de una forma correcta y eficiente, ¿vale? Por último, también nos podemos integrar con otro tipo de herramientas, ¿vale? Ya sea tipo SIEM para enviar eventos, con otras herramientas a nivel de firewall, por ejemplo, para definir reglas, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí simplemente mostraros el look and feel de la interfaz, ¿vale? Tampoco me voy a detener. Esto, si lo queréis ver alguno más en detalle, podemos hacer una demo. Y aquí sí que me gustaría comentar, ¿vale? Que no es simplemente una herramienta que te vaya a escanear las vulnerabilidades asociadas a un sistema operativo, ¿vale? Sino que va mucho más allá. Y esto que nos permite al final, pues anticiparnos a un incidente. Si conocemos los riesgos y hacemos una buena gestión de riesgos, nos podemos anticipar ante un incidente, ¿vale? Y esto es uno de los pilares principales de la NIS 2. Al final, como bien he dicho, tenemos ese inventario, tenemos todos los riesgos conocidos tanto a nivel de arquitectura de red, a nivel de configuraciones de host que no son seguras, a nivel de protocolos obsoletos, que son vulnerables, etcétera, sistemas operativos que son obsoletos, incluso vulnerabilidades para dispositivos industriales o software de control industrial, ¿vale? Podemos tener no solo información de la vulnerabilidad, sino una puntuación de riesgo granular, que además es dinámica, que se basa un poco en la importancia del activo, sus conexiones, sus dependencias y demás. Incluso estas puntuaciones se pueden personalizar, ¿vale? En base a cada empresa, pues habrá activos que son más críticos, menos críticos para las empresas y cualquier riesgo, pues oye, tiene que ir correlacionado con la importancia de ese activo, ¿no? Otra de las cosas que nos permite la herramienta, muy importante, relacionada con la NIS 2, al final la NIS 2 habla de la eficacia de las medidas, ¿no? Hay que ir haciendo pruebas frecuentes, hay que ir haciendo auditorías frecuentes y esto al final sabemos que es un desembolso muy grande por parte de las empresas y tenemos que estar todo el rato contratando auditorías. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma un poco más eficiente? Pues sí que es verdad que obtener esa primera auditoría, ese levantamiento de situación inicial, está bien hacerlo con un proveedor de servicios, pero luego si lo queremos hacer de forma periódica y queremos ir manteniendo esos estándares, esos niveles de seguridad,
podemos directamente con esta herramienta realizar security audits específicos que van a buscar vulnerabilidades concretas en software de control industrial, en equipos de red, en firewalls, por ejemplo, soluciones de ciberseguridad que haya implementada. Al final tenemos una serie de reglas que ya vienen predefinidas y esto nos permite ejecutarlas y generar unos informes que al final es un informe de auditoría como tal, ¿vale? Te va a dar los riesgos, el nivel de criticidad de ese riesgo y cómo proponemos nosotros pues mitigar ese riesgo o directamente solventarlo, ¿vale? Centrándonos en el otro elemento, el elemento de nodos, ¿vale? Al final, como bien he dicho antes, es un EDR, es una solución de detección y de respuesta, no es un simple antivirus, que ha sido diseñado específicamente para estos entornos, pensando en los requerimientos críticos, que son bajo consumo de recursos de los equipos, esta solución no provoca impacto en el rendimiento, soporta sistemas operativos legacy desde Windows XP, SP2, incluso Windows Server 2003 en adelante. Muy importante, es una solución granular, multicapa, y cada una de las capas se puede habilitar en modo bloqueo o modo no bloqueo, modo simplemente monitorización. Alértame de que algo está pasando y ya veré yo, como responsable de mantenimiento, cuándo puedo hacer una parada y cuándo puedo gestionar este riesgo, ¿vale? También es una solución que no impacta en tiempos de parada. A la hora de instalarse no necesita reinicios, ¿vale? Muy importante. Entonces no provoca pérdidas de disponibilidad. También es compatible con entornos que están completamente aislados, ¿vale? Se puede mantener actualizada la solución de múltiples formas sin necesidad de estar conectada a Internet. Luego también tiene componentes y configuraciones específicas para entornos OT, ¿vale? Y también es una solución que ha sido validada por los principales fabricantes de automatización industrial, para que esto lo puedas implementar en sus sistemas de control y no perder las garantías, por ejemplo, y que tengamos algún certificado de que esto funciona, ¿vale? Y que no provoca pérdidas de disponibilidad. Simplemente por comentaros, tenemos 3 versiones de distribución, ¿vale? Tenemos la versión para nodos Workstation, tenemos la versión para nodos Linux y tenemos también la versión para aquellas máquinas donde no se puede instalar nada, ¿vale? Y esto también ya hemos recibido alguna solicitud de empresas que están buscando alguna solución para protegerse contra la cadena de suministro. ¿Cómo podemos garantizar la máxima seguridad de aquellos equipos que se conectan a nuestra red y que son externos, que no podemos tener control sobre qué hace cada uno de esos proveedores de servicios con esos ordenadores, ¿no? Pues una forma muy eficaz es con un escáner portátil. De esta forma no tienen que instalar nada en su PC, pero cada vez que se vayan a conectar a nuestra infraestructura podemos hacer un simple escaneo, ver si esa máquina está limpia, si tiene vulnerabilidades y en base a estos descubrimientos dejamos entrar ese dispositivo o no, ¿vale? Entonces es otro modelo de distribución que en este caso no requiere ningún tipo de instalación de software y al final nos da esa capacidad de escaneo y esa luz verde o roja dependiendo de cómo de infectado esté ese dispositivo, ¿vale? ¿Dónde instalamos esto? Pues al final en cualquier equipo con esos requerimientos críticos de OT, ya sean servidores de OT, como pueden ser historiadores, el servidor del SCADA, hablamos también de estaciones de ingeniería, estaciones de operaciones, sistemas embebidos en planta, HMIs, por ejemplo, y demás, ¿no? Como veis aquí, al final es un concepto multicapa con múltiples funcionalidades que van desde el bastionado a nivel de listas blancas, motores de detección, a nivel de anticriptor, anti-malware, anti-exploit y luego, como bien he dicho, componentes más específicos para los sistemas de control industrial, como por ejemplo el control de integridad de los programas del PLC. Podemos monitorizar los programas de los PLCs para que no nos hagan ningún tipo de sabotaje y eso también es muy importante, ¿vale? Aquí por enseñaros un poco la arquitectura así a alto nivel, cómo sería una arquitectura tipo, ¿no? Pues como podéis ver, tenemos distintos sensores, ¿vale? Que están sacando tráfico de forma pasiva de los puertos SPAN y lo están enviando a nuestra herramienta de IDS, a nuestra herramienta de red. Y luego tenemos distintos nodos, como podemos ver aquí, como los workstations y demás, o los servidores que están protegidos con nuestra solución de EDR, que también están enviando telemetría de forma centralizada a nuestro Keys4 Networks. De esta forma, nosotros podemos tener una consola centralizada que centralice las dos soluciones y tener una única interfaz y desde ahí enviar los eventos ya sea al SIEM, al SOC o directamente a INICOM como proveedor de servicios gestionados, ¿vale? Porque es que es muy importante, sobre todo, tener esa capa de servicios gestionados. Como bien habéis visto, son soluciones complejas, soluciones que requieren cierto cariño, hay que estar encima de ellas y sabemos que a día de hoy las empresas no disponen de estos recursos, ¿vale? Entonces sí que es muy recomendable que siempre se contrate una capa de servicios gestionados por encima de esta solución, sobre todo para ese mantenimiento, esa gestión de eventos y esa gestión de vulnerabilidades, ¿vale? Y esto es un poco por mi parte lo que quería comentaros hoy. Quiero dar las gracias a todos por vuestra atención, ¿vale? Y bueno, pues que si tenéis algunas dudas, por favor, poneos en contacto
a través de vuestros gerentes de cuenta en Unicom o bueno, pues contactando con algunos de los preventas que nos han acompañado en el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención y esperamos bueno, pues que haya sido una sesión productiva para todos vosotros, ¿vale? Un saludo, muchas gracias.